está Norman. Yo les voy a pedir que, al igual que con los otros temas, ustedes complementen esta clase con los videos que están subidos a YouTube. De todos modos, hemos visto, respecto al tema derivada direccional y gradiente, hemos visto los distintos casos, ¿no? Z función de x, y, u función de x y z. Hemos visto el caso en el cual la dirección viene indicada por un ángulo respecto del eje, del semieje x, en que la dirección viene definida por dos puntos que forman un segmento orientado PQ, en donde hay que hacer la coordenada de Q menos coordenada de P, sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, da exactamente lo mismo. Y también eso sería muy similar al caso de que la dirección venga dado por un determinado vector, que no necesariamente tiene que ser un versor, ¿no? Ahí sí lo podemos proporcionar. Y un último caso, que es por ahí el más atípico, pero para mí el más interesante, en el cual digan que es la dirección y sentido es la dirección y sentido creciente de la recta tangente a una determinada curva, que puede ser una parábola, o por ahí nos pueden decir directamente direcciones ascendentes respecto de una curva, de una recta, más que una curva. En ese caso cae de maduro, porque si nos dicen que es y igual a menos x más n, dicen, profe, falta n, no me importa nada que falte n, porque acá lo que me está diciendo es que esto es una familia de rectas cuya ordenada de origen es n, cualquier punto de este eje, y al decir menos x quiere decir que es la función, es la inversa de la función identidad. La función identidad es esta, o sea que puede ser esta recta. Sí, puede ser también esta recta, también puede ser esta recta, también puede ser esta recta, todas paralelas. Pero ¿qué van a hacer ustedes acá? Van a calcular y'. E y' va a ser igual a menos 1. La derivada de n respecto de x igual a 0. Ni siquiera nos va a hacer falta que nos den las coordenadas de x, porque al ser menos 1, listo, acá ustedes van a decir que esto es la derivada, esto es la derivada de y respecto de x, derivada de y respecto de x, esta es la tangente del ángulo gamma. Si es menos 1 es porque gamma igual a tangente a la menos 1, ángulo cuya tangente es igual a menos 1, vamos a tener 135 grados. Profe, perdón que lo interrumpo, se escucha muy bajo el volumen. A ver, esperen. A ver si puedo solucionar. A ver ahora. Sí, ahí mejor. ¿Mejoró poquito o como al inicio de clase? Poco. Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien? Cierre la sesión. Bien, voy a hacer eso. Cierro la sesión y voy a volver a abrirla, chicos. A ver ahora. Ahí está mejor, profe. Se escucha bien. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con un tema, empezar y terminar, porque la verdad que es bastante simple, y más teniendo en cuenta que ustedes ya lo vieron a esto con el profe teórico,
plano tangente y recta normal. Alguna consideración teórica, yo creo que la verdad que ya está bastante claro, digamos, porque nosotros tenemos, yo siempre lo encargo a través de un gráfico, ¿no? Tenemos una determinada función, ¿no? Y nos dicen darla en determinado punto, en un punto P sub 0, bueno, justo me coincide con el eje, estoy tratando de que no... Supongamos que acá tenemos la función, tenemos el valor de la imagen, que sería el punto M sub 0. Entonces nos piden trazar justamente para este punto P sub 0 el valor del plano tangente. Bueno, listo, esto es algo demasiado simple porque nadie lo puede refutar. Digamos, esto en el caso de que esté el plano tangente está por encima y lo está tapando, ¿no? La definición del plano tangente. Recuerden ustedes muy bien que un plano queda definido por 3 puntos. Bien, sí, está bien, no me sirve. Por un punto y una recta, está bien, tampoco me sirve. Pero está definido por 2 rectas. Muy bien, por 2 rectas. Como estamos hablando de un plano tangente, son 2 rectas tangentes. Entonces uno tranquilamente podría decir que una de las rectas tangentes, ¿cuál podría ser? Una recta que tenga, digamos, rectas tangentes, 2 rectas tangentes. Una recta tangente puede ser derivada de z respecto de x. Esa es la pendiente de una de las rectas tangentes, que es la derivada direccional, su valor, la derivada direccional respecto de x. Y la otra, bueno, muy elemental, la derivada de z respecto de y. Lo podría ser más complicado todavía y poner derivada de z respecto de es una dirección S1 y la derivada de z respecto a una versión S2, pero sería rascarme la oreja al revés, no como ahora. Entonces, ustedes van a ver que en la fórmula que nosotros vamos a aplicar del plano tangente, intervienen, justamente, interviene las derivadas parciales. La fórmula, si ustedes se recuerdan, me está faltando luz. ¿Mejoró ahí? Tenemos la fórmula del plano tangente, es, ¿se recuerdan? Z menos Z0. ¿Sí? La otra derivada. Donde este punto P sub 0. Con respecto al punto, las derivadas, ¿no, profe? Claro, respecto al punto, perdón, me equivoqué. No me equivoqué, me faltó completar acá, ¿no? Acá esto evaluado en el punto P sub 0 y esta también evaluada en el punto P sub 0. Eso nos da con esta fórmula vamos a trabajar para calcular la expresión del plano tangente. Recuerden, un plano A, X más B, Y más C, Z más D igual a 0. Bueno, y recordamos también que A, B y C, lo vieron en álgebra, son los números de dirección de la recta normal. De la recta normal, lo vamos a llamar así, de la recta normal. Entonces, para lo que es la recta normal o perpendicular
vamos a usar la fórmula. Digamos, acá esto ya nos da la pista. Fíjense que acá me está faltando derivada de z respecto de z. Porque tengo derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de y, y derivada de z respecto de z, que es 1, por eso no va, ¿no? En la recta normal, nosotros vamos a utilizar la fórmula que es x menos x sub 0 sobre la derivada de z respecto de x valuado en el punto, igual y menos y sub 0. Me voy a equivocar en algo, pero quiero que estén atentos a ver quién se... Es muy simple. Derivada de z respecto de y valuado en el punto p sub 0 igual a z menos z sub 0 sobre la derivada de z respecto de z, que es igual a 1. Vamos a trabajar con esa fórmula. Vamos a trabajar con esta fórmula. Esta es la fórmula. Acá viene signo negativo. Algunos usan esta fórmula, otros usan esta fórmula. Bueno, en la parte teórica está justificado todo esto. Lo importante es ver que z igual a, bueno, acá tenemos un componente que sería justamente lo que nos está dando el coeficiente angular de una de las rectas tangentes multiplicado un delta x, más la otra pendiente, el otro coeficiente angular respecto, que sería perpendicular, aunque no es necesario, pero es más fácil, por el delta I. Entonces estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Recuerden esta fórmula, es formato, acá nosotros podemos llegar a un formato general, y ¿qué formato tiene? En el que tenemos 3 miembros. Este sería el formato simétrico. También lo vieron en álgebra. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios, o quizás uno solo, porque la verdad que es bastante simple, digamos, el tema. Se acota simplemente al cálculo de las derivadas parciales, y de ahí en adelante es cálculos algebraicos muy elementales, muy elementales. Bueno, esto ni siquiera le pregunto si quedó claro, porque lo vieron en el teórico y simplemente yo acá le estoy poniendo la fórmula. No estoy haciendo ninguna deducción porque ya lo vieron, y aparte porque no podría explicarlo mejor que el profe del teórico. Entonces vamos a poner un primer ejercicio en el cual tenemos, acá piden obtener la ecuación de la recta normal y nada más, pero bueno, yo a este también lo voy a complicar un poco y voy a poner recta normal y plano tangente, o sea, vamos a calcular los dos, recta normal y plano tangente. Tenemos x cuadrado, este es el ejercicio, ¿no? X cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a igual a 17. Bien, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de z respecto de x y respecto de y. Lo podemos hacer por dos caminos distintos. Uno de los caminos es explicitar z y decir que es igual a la raíz cuadrada de 17 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y calcular la derivada de z respecto de x y derivada de z respecto de y. La otra forma de calcular derivada de z respecto de x respecto de y es hacerlo como derivación de funciones implícitas, ¿no? Que
ustedes ya lo saben hacer a través de, este sería el segundo caso, ¿no? O sea, la derivada de z respecto de x es menos la derivada de h respecto de x sobre la derivada de h respecto de z, en donde h es todo esto, es el primer miembro. Pueden pasar el 17 al primer miembro, pero no cambia nada, porque la derivada de 17 respecto de x, respecto de y, respecto de z, es igual a 0, no cambia nada. Y la otra, si aplicamos derivación de función implícita, la derivada de z respecto de y, el signo menos, la derivada de h respecto de y dividido la derivada de h respecto de z. Estamos igual. Pero no lo vamos a utilizar. Pero esto es para que ustedes se den cuenta de que por ahí si nos dan una superficie en la cual nosotros no podemos despejar z. Acá pudimos, pero si no podemos despejar z, porque supongamos que acá fuese zx cuadrado, no nos queda más remedio que acudir a la derivación de función implícita. Pero bueno, en general en los apuntes están bastante simplificadas las cosas, pero yo por ahí tengo una tendencia de tratar de dar un ejercicio que sea algo distinto y a lo mejor de una complejidad un poquito mayor, sin entrar obviamente en la locura, respecto a los ejercicios que están en los apuntes, tanto por ahí teóricos como prácticos. Bueno, acá yo ya despejé z en función de x e y. Me están pidiendo calcular, me está faltando un dato, que es el punto P2 menos 2. Este es otro dato. P2 menos 2. El punto P sub 0. Sería este punto P sub 0. Este es 2, este es punto menos 2. Supongamos que este es el I negativo. Pero claro, me está faltando el valor de z sub 0. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a plantear, nos va a hacer falta, para el plano tangente z menos z sub 0, la derivada de z respecto de x evaluada en el punto P sub 0, voy a repetir la fórmula de recién, por x menos x sub 0, más la otra derivada parcial, o sea, respecto de y, evaluada en el punto P sub 0, factor de y menos y sub 0. Bueno, derivada de z respecto de x lo puedo calcular. Evaluarlo, mucho más fácil. X menos x sub 0, x sub 0 es 2. Esta derivada también la puedo calcular, evaluarla también, y sub 0 también, pero el z0 no lo tengo. Pero el z0 es fácil calcularlo, porque el z0 es igual, algunas veces viene dado como datos, porque nos dan el punto M0 de coordenadas, tiene 1, 2 y las 3 coordenadas. Ahora vamos a agregar, pues es una soncera, digamos, pero por ahí no dan esa tercera coordenada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La raíz de 17 menos. ¿Cuánto vale x sub 0? 2, 4. Menos. ¿Cuánto vale y sub 0? Menos 2 elevado al cuadrado, 4. Entonces queda raíz cuadrada de 9. Y z sub 0 es igual a 3. Con lo cual, nosotros sabemos que el punto m sub 0, que ya pertenece a la función, es igual a 2 menos 2, 3. Entonces ya tenemos todo. Vamos a calcular primeramente la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x, voy a trabajar con esta expresión, voy a colocar 2 raíz cuadrada de 17 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre menos 2x. Está claro, ¿no?
bajo el exponente, que el exponente es un medio, ahí está, un medio. Esto es una función potencial elevado a la un medio. Le tengo que restar 1. Entonces me queda a la menos un medio. Lo que es lo mismo es poner la raíz cuadrada en el denominador. Y por regla de la cadena, la derivada del radicando respecto de x, menos 2x. Simplifico. Y ahora voy a evaluar esto en el punto P sub 0. Simplifique mal. El 2 con el 2, entonces me va a quedar acá un valor negativo. El valor de x es igual a 2. Y acá nos va a quedar la raíz cuadrada de 17 menos x cuadrado menos y cuadrado, que ya lo hicimos. Es igual a 3, ¿no? 17 menos x sub 0 al cuadrado menos y sub 0 es igual a 3. Entonces tenemos acá 2 tercios. Y la otra derivada parcial, la derivada de z, o sea, ya calculamos esto. Ahora vamos a calcular esto. La derivada de z respecto de y la vamos a evaluar en p sub 0. Primero calculo la derivada, va a ser igual a, bueno, como la participación que tiene x e y en esta función, en esta fórmula, son idénticas, porque ustedes pueden ver que están con el signo negativo elevado al cuadrado y los dos forman parte del radicando. Bueno, el resultado hasta uno lo puede, digamos, adaptar y decir, en vez de ser menos 2x, menos 2y, y el denominador queda exactamente igual. 17 menos x cuadrado menos y cuadrado. El que no se da cuenta de esto, o el que se da cuenta y no confía, o el que se da cuenta, confía, pero quiere estar seguro, calculan la derivada respecto de y. Bajan el exponente, un medio, colocan la raíz cuadrada en el denominador, y por regla de la cadena calculan la derivada respecto de y del radicando, que es menos 2y. Simplifican el 2 con el 2, y si lo van a evaluar, va a quedar el signo negativo, este signo negativo, y es igual a menos 2, con lo cual queda positivo. Dividido la raíz cuadrada, bueno, que es 3. Tenemos 2 tercios. Ahora, bueno, lo vamos a hacer. Entonces ya estamos en condiciones de decir z menos z sub 0, que es 3. Igual a, nos venimos acá, menos 2 tercios, x menos x sub 0, que vale 2. Más 2 tercios y menos y sub 0, que vale menos 2. Menos por menos más, 2. Listo, ya tenemos en bruto, o sea, sin haberlo llevado a una mínima expresión o a una expresión un poco más elegante, digamos. Acá lo que podemos hacer es realizar propiedad distributiva, z menos 3, y podemos hacer menos 2 tercios de x, menos por menos, acá nos queda más 4 tercios, y aquí nos va a quedar 2 tercios de y, más 4 tercios. O sea, lo que hice fue propiedad distributiva. Luego, lo que yo recomiendo hacer es pasar al primer miembro todo lo que, o pasar todo el primer miembro, o pasar x y z al primer miembro y dejar en el segundo miembro como el término independiente. Entonces tenemos, esto lo paso al primer miembro, este otro término también, entonces va a quedar 2 tercios de x menos 2 tercios de y más z, ¿ves esto que tengo acá? Y va a quedar igual a 4 tercios más 4 tercios, ya lo podemos hacer, es 8 tercios,
y este 3 que tengo acá, menos 3, pasa al otro miembro, está restando, pasa a sumar. Perdón. Entonces, acá nos va a quedar 2/3 de X menos 2/3 de Y más Z igual 8/3 más 3, 3 por 3, 9, 9 y 8, 17 tercios. ¿Ah? Esta expresión también es la expresión del plano tangente. Pero, bueno, por ahí uno lo que podría hacer para, digamos, lograr, no sé si una mínima expresión, pero algo, digamos, que no tenga denominadores. Multiplicar todo por 3. En este caso tendríamos el mismo plano tangente, tiene otra expresión, pero es el mismo plano tangente. No es que sea un plano paralelo al anterior, no, porque si es un plano paralelo ya se desplaza de la función y no es tangente. Pero yo puedo multiplicar todo por 3, entonces queda 2x menos 2y más 3z igual a 17. Y bueno, ya esto es una buena expresión del plano tangente. ¿No? Del plano tangente. ¿Hasta ahí se entendió? Es muy simple, muy fácil este tema, porque es simplemente recordar la fórmula, calcular las derivadas y sustituir. Y luego, algebraicamente, llegar a una expresión deseada, que es AX más BY más CZ, puede ser más D igual a 0, que sería lo que ustedes vieron en álgebra como forma o formato general o implícito, ¿no? El explícito sería Z igual a S, ¿no? O poner esto igual, que es lo que yo puse acá, igual a menos D, ¿no? Igual a 17. Eso en cuanto al plano tangente. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, ahora, recta normal. Para lo que es la recta normal, ustedes pueden seguir dos caminos. Uno, digamos el más fácil de todo, ustedes saben bien que 2 menos 2 y 3, ¿qué son? Son los números de dirección de la recta normal al plano, ¿no? Si tienen un determinado plano y tienen una normal, tienen un plano, y acá tienen una recta normal, los números de dirección de la recta normal son justamente los coeficientes lineales de X y Z. Entonces ustedes acá pueden hacer X menos X sub 0 sobre A igual a Y menos Y sub 0 sobre B igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Si nosotros completamos esto, nos queda X menos el valor de X sub 0, que es igual a 2, sobre A, que es 2, igual a Y, menos Y sub 0, que es menos 2, sobre menos 2, igual a Z, menos Z sub 0, que es igual a 3, sobre 3. Entonces, esta es la expresión simétrica de la recta normal. Que esta información se obtiene también aplicando la fórmula que vimos recién, la fórmula de la recta normal. Lo que pasa es que hay muchos, como saben bien o saben este tema,
pero es lo mismo que hacer x menos x0 sobre menos la derivada de la función respecto de x valuado en el punto p sub 0 igual a y menos y sub 0 sobre la derivada de z respecto de y valuado en el punto p sub 0 igual a z menos z sub 0. Si ustedes aplican eso, queda exactamente igual. Miren, x menos x sub 0, x menos x sub 0. Y acá tenemos la derivada de la función respecto de x, ¿a qué es igual? Lo habíamos calculado acá. Era igual a menos 2 tercios. O sea que acá nos iba a quedar x menos 2 dividido, acá tengo el signo menos, pero ahí queda menos 2 tercios. Ya a esta altura dice no es, pero sí, es. Y acá vamos a tener y menos y sub 0. Y sub 0 es menos 2, acá queda 2. Dividido menos la derivada respecto de y, que es 2 tercios. Igual a z menos z sub 0. Bueno, acá lo que nosotros podemos hacer, este 3 es un numerador, ¿no? Entonces, nosotros lo que acá me olvidé de colocar el z sub 0, que es igual a 3. Entonces, acá lo que podemos hacer es dividir por 3. O sea, divido por 3, divido por 3, divido por 3. Simplifico, simplifico, y me queda x menos 2 sobre 2, y más 2 sobre menos 2, z menos 3 sobre 3, z menos 3 sobre 3. O sea, es muy, muy elemental, muy, muy fácil. ¿Preguntas? ¿Alguna duda respecto a este tema? Tendría que aparecer una duda. ¿Se entendió esto? Profe, ¿no podríamos ver otro ejemplo? Sí, sí, sí. Pero Porque a mí yo quiero saber si se entendió esto. Si Sí, me hacen el entendió. favor de... Bien. Ahora, antes de ver ese otro ejemplo, que yo no sé si es porque no se entendió bien, probablemente, antes de pasar, quiero explicar esto. Esta función, ¿qué es? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 17. Es una esfera de radio raíz de 17. Esto es una esfera de radio igual a raíz de 17. O sea que si yo la dibujo a la esfera, acá tengo el eje Z y acá tengo el plano XY. No lo voy a hacer en 3 dimensiones, lo voy a ver una vista frontal. El punto de coordenada 2 menos 2, bueno, supongamos que el punto 2 menos 2 está, esta es una esfera de raíz de 17, estamos aproximadamente, el radio es igual, un poquito más de 4, aproximadamente. ¿Ah? Más o menos por acá, a la mitad tenemos 2 menos 2, y ¿cuántos valores tiene la función? Más que la función, digamos, la esfera. Tiene este punto de acá, pero también tiene este punto de acá. Y claro, porque la raíz cuadrada de 17 menos x cuadrado menos y cuadrado, el z0 es igual a 3, no.
la raíz cuadrada de 9 es más menos 3. Y este punto de acá tiene un valor de 3 y este un valor de menos 3. O sea que acá nosotros vamos a tener un plano tangente, lo dibujo como si fuese una recta, pero en realidad es un plano. Y acá vamos a tener otro plano tangente. El que nosotros calculamos es este. Es el plano tangente pi sub 1. Este. Pi sub 1. Y el pi sub 2, ¿cómo lo calcularíamos nosotros? El pi sub 2. Bueno, las derivadas son exactamente igual. Lo único que cuando armemos, ¿dónde tenemos? Cuando armemos esto, dice z menos z sub 0. Nosotros trabajamos con el positivo, ahora trabajamos con el negativo. Si trabajamos con el negativo, debería ser z menos menos 3, positivo. Y de acá en adelante no cambia nada, porque es la derivada que es menos 2 tercios, x menos x0, la derivada respecto de y que es 2 tercios, y más y sub 0. Fíjense que solamente este es como un doble ejercicio, pero simple, y si nosotros cortamos este signo positivo acá va a venir el signo positivo, el signo, luego de aplicar la propiedad distributiva, este signo positivo, este más 3, pasa al otro miembro como negativo. Entonces acá va a quedar 3 por 3, 9 negativo, y 1 positivo, o sea que queda 1 tercio. 1 tercio. Si a esto lo multiplicamos todo por 3 para que quede únicamente una expresión con numerador, tenemos 2x menos 2y más 3z igual a 1. Si multiplicamos por 3. Y esta es la expresión del plano pi sub 2, que es este plano que tenemos acá. Porque la función para los datos informados, y los datos informados es 2 menos 2, tiene 2 planos tangentes. Ahí en la guía de trabajo práctico de Rocha está calculado únicamente con este, pero para ser bien amplios tenemos que tener en cuenta que es este y este. A diferencia de que si fuese una figura, por ejemplo, un paraboloide. En un paraboloide tenemos para un punto, no es realmente una función. Esto es una relación, porque para un valor del dominio le corresponden 2 valores de imagen. ¿Se entendió ese agregado? Sí. ¿Alguna duda? Vamos a hacer otro ejercicio entonces. A ver. Bueno, nos dan la siguiente función, x cuadrado más y al cuadrado menos 3z igual a 2. En el calcular o dar la expresión de plano tangente y recta normal en el punto P sub 0 de coordenada menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4. Bueno, si acá esto es un paraboloide, nos estaría haciendo falta z sub 0. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar z.
Si despejamos z, pasando esto al otro miembro, nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. Este 2 pasa a negativo, menos 2, pero como tengo 3, acá divido por 3 y divido por 3. ¿Quedó claro? ¿No? Pasé el menos 3z al segundo miembro y luego el 3 que quedó como factor pasó como divisor. X cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 3 menos 2 tercios. Entonces esta es la expresión explícita del plano. ¿Cuánto vale z sub 0? Bueno, si yo hago menos 2 elevado al cuadrado, queda 4 tercios. Más menos 4 elevado al cuadrado, queda 16 tercios. Menos 2 tercios. Tenemos una suma de fracciones semejantes. 4 y 16, 20. Menos 2 son 18 tercios. 18 dividido 3. 18 dividido 3. 3. Entonces, de acá nosotros podemos completar diciendo que el punto M0, único punto, es... ¿No sería 6? ¿18 entre 3? Sí. Bien, perdón, gracias. 2, menos 4 y 6. Entonces ahí ya tenemos las coordenadas del punto. Ahora vamos a recordar la ecuación del plano tangente. Tenemos z menos z sub 0, 6. Igual a la derivada de la función respecto de x. Acá tenemos la función. Es 2 tercios de x. Pero acá le tengo que poner x sub 0. Vamos a hacer así. Acá vamos a dejar z sub 0. Por x menos x sub 0. Más la derivada de la función respecto de y. La derivada de la función respecto de y es 2y. Perdón, es 2 tercios de y, pero tenemos que evaluarla para el punto P sub 0. Y menos y sub 0. Y bueno, ahí ya tenemos la expresión. Ahora vamos a reemplazar y nos queda z menos 6 igual 2 tercios de x sub 0 es igual a menos 2. Entonces vamos a tener menos 4 tercios. Menos 2 por 2, menos 4 tercios. X menos 2. Y acá vamos a tener 2 tercios de y sub 0. Y sub 0 es menos 4. O sea que nos va a quedar menos 8 tercios. Menos 8 tercios. Factor de y menos y sub 0 es menos 4. Más 4. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva acá para poder llegar a una expresión general. Entonces nos queda z menos 6 igual a menos 4 tercios de x menos 8 tercios menos 8 tercios de y menos 32 tercios. A ver si no me equivoco en nada. Bien, ahora vamos a pasar los términos en x y en y al primer miembro. Entonces queda 4 tercios de x más 8 tercios de y más z. Y acá me queda menos 8 tercios menos 32 tercios y este menos 6 pasa como más 6.
Bueno, acá puedo amplificar esto para que me queden fracciones semejantes. Multiplico por 3, multiplico por 3. Entonces me queda 32 y 8, me queda menos 40, y 40 menos 18. Acá vamos a tener, a ver, 4 tercios de X más 8 tercios de Y más Z igual, y había dicho 40 sería 22 tercios menos 22 tercios. Bueno, para buscar una forma más simple, multiplicamos todo por 3, lo cual sería el mismo plano, y nos queda 4x más 8y más 3z igual a menos 22. Y esta es la expresión del plano. También podría haber puesto 4x más 8y más 3z más 22 igual a 0. ¿Más o menos 22 tercios? ¿Cómo? ¿Queda más o menos 22 tercios? Acá teníamos, queda negativo, porque es 32 negativo, 8 negativo, queda 40 negativo y 18 positivo. A ver, gracias. ¿Sí? Menos 22 tercios multiplicado todo por 3, queda esta, la expresión de AX más BY más CZ igual a menos 22, o si no, también lo podemos colocar así, más 22 igual a 0, que ese sería el formato general o implícito puro, ecuación del plano tangente. La recta normal, bueno, la recta normal, nosotros sabemos que 4, 8 y 3 son los números de dirección de la recta normal a este plano. Entonces vamos a colocar para lo que es la recta normal, es en su formato simétrico, x menos x0 es igual a menos 2, sobre a, que es el número de dirección, que es 4, igual a y menos y sub 0, que es menos 4, menos por menos más, sobre el número de dirección en y, que es 8, igual a z menos z sub 0, que lo calculamos acá, es igual a 6, sobre el número de dirección, que es igual a 3. Entonces ya esta es la ecuación de la recta normal en su formato simétrico. Ustedes recuerden de álgebra que teniendo alguno de los formatos lo podemos llegar al formato paramétrico, al formato canónico, al formato vectorial, bueno, pero en general se presenta en la mayoría, en todos los ejercicios que yo he visto, lo presentan en su formato simétrico. Acá podemos recordar lo que era la fórmula de la recta normal, que era x menos x sub 0 sobre menos la derivada de z respecto de x valuado en el punto, igual a y menos y sub 0 sobre la derivada de z respecto de y valuado en el punto p sub 0, z menos z sub 0. X menos x sub 0. X sub 0 es menos 2, ahí tenemos más 2. Y menos y sub 0, y menos menos 4. Y z menos z sub 0, z menos 6. Y la derivada de z respecto de x cambiado de signo, la derivada de z respecto de x cambiado de signo, habíamos visto que era igual a, bueno, en este caso dijimos 4 tercios, pero después multiplicar todo por 3, nos quedó acá 4 tercios positivo, 8 tercios positivo, y bueno, acá nos había quedado 1. Multiplicado todo por 3, tenemos una ecuación
digamos, linealmente, no linealmente dependiente, la misma expresión, lo único que hemos simplificado todo por 3. En este caso, nosotros tenemos esta expresión, fíjense. Nosotros tenemos acá, esta es una parábola, es un paraboloide que tiene las ramas hacia arriba, ¿no? O sea que podemos decir que es este paraboloide. Un paraboloide así. Pero tiene una ordenada al origen, porque para x e y igual a 0, esto pasa por menos 2/3. O sea que tendríamos que el vértice sería así, sería un paraboloide que está un poco hacia abajo. Acá sería la intersección con el plano XY. Y nos están diciendo que para el punto menos 2, supongamos que esto es el X negativo, menos 2, que esto también sea el Y negativo, para ubicarnos justamente en ese octante, y este el Z positivo. Bueno, tendríamos que para menos 2, menos 4 y 6 se apoyaría en determinado punto. Ahora, ¿cómo determino o cómo puedo graficar este plano? ¿No? Para graficar este plano nosotros podemos hacer esto, y de vuelta voy con la anterior. Igual a menos 22. Para XY igual a 0, fíjense, esto tampoco está en los apuntes, ni está incluido dentro del desarrollo del ejercicio. Para X igual a Y igual a 0, Z a qué es igual, a menos 22/3. Para Y igual a Z igual a 0, X, este es el punto de corte del plano con el eje Z. X es igual a, para Y y Z igual a 0, X es igual a menos 22/4. Sería menos 11/2. Y para X igual a Z igual a 0, tenemos que Y, estos son valores particulares, porque son los puntos de corte, sería el Z de corte, X de corte, Y de corte, X y Z igual a 0, nos queda menos 22/8, o sea, menos 11/4. Bueno, los números son un poco incómodos, ¿no? Pero en definitiva nosotros tendríamos acá que el valor de Z de corte es menos 22/3. Estaría por acá abajo, digamos, ¿no? Menos 11/2 en Y, bueno, estaría por este punto, y en X es menos 11/4. Entonces habría que unir estos 3 puntos. Bueno, ahí no se ve bien, justamente porque es un paraboloide de ramas hacia arriba. Pero acá, esta parte no se vería porque está, digamos, por debajo. Pero acá sí se vería. Esto también, como Z está por debajo, esta intersección no se vería, pero ya acá sí se vería. Y esto acá ya se vería. O sea que es un plano que sale así y se va hacia arriba. Y toca al paraboloide en ese punto. Toca al paraboloide en ese punto, si es que este punto es justamente el punto en el cual el punto P sub 0, que sería menos 2, M sub 0, perdón, menos 2, menos 4, 6. Menos 2, menos 4, 6 es un punto que pertenece al paraboloide y también pertenece a la recta normal. ¿Se entendió este ejercicio?
Z más 2 sobre 4 y, bien, Z menos 6 sobre 3. Ustedes dirán si han entendido, así hacemos otro, o lo poco que queda del tiempo, bueno, podemos hacer uno más. ¿Puedo borrar? Sí, profe, se entendió. Ok. Determinar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal a la superficie. Acá ya tenemos una ventaja porque la dan en su formato explícito. Pero no es nada del otro mundo. 9 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Y lo ven y ya se dan cuenta. Es un paraboloide de ramas hacia abajo y que tiene una ordenada al origen igual a 9, porque para x e y igual a 0, estoy sobre el eje x, sobre el eje z, y el valor de la ordenada es igual a 9. Y nos dicen que en el punto M, o sea que además ya me dan el punto M, igual a 1, 2, 4. Lo único que tendríamos que hacer es verificar que este punto pertenece al paraboloide. Z sub 0 sería 9 menos x es 1 al cuadrado 1 menos y es 2 al cuadrado es 4. 9 menos 5, 4. Una comprobación muy rápida para tener la certeza de que no hay un error en el enunciado, ¿no? Bueno, y ahora hacemos plano tangente. Fórmula. Z menos Z sub 0. Igual a la derivada de la función respecto de, vamos a dejar Z sub 0. La derivada de la función respecto de x menos, lo podemos poner acá, menos 2x, derivada de la función respecto de x, por x menos x sub 0. Pero a esto lo tenemos que evaluar en el punto P sub 0 o en el punto M, por eso le coloco acá x sub 0. Más, igual yo acá voy a colocar menos, la derivada de la función respecto de y es menos 2y. Menos, acá tenía más, queda menos, entonces queda 2y, pero como lo tengo que evaluar en el punto M, es y sub 0, que es 2, por y menos y sub 0. Y se acabó. Ahora voy a reemplazar y coloco z menos 4 igual a, acá tenemos menos 2, x sub 0, menos 2, porque x sub 0 es 1. X menos 1, menos 2, y sub 0 vale 2, menos 4. Y menos el valor de y sub 0, que es igual a 2. Aplicamos propiedad distributiva, nos queda z menos 4 igual a menos 2x más 2, menos 4y más 8. Pasamos todo al primer miembro y nos queda 2x más 4y más z igual, y dejamos acá 8. 8 y 2 tenemos 10,
este 4 pasa al otro miembro como positivo, entonces queda igual a 14. Bueno, esta es la expresión del plano tangente. La más simple. Podríamos dividir por 2, acá también, pero acá me queda un denominador, no tendría mucho sentido. La recta normal. La recta normal, ¿cómo era la fórmula? Teníamos x menos x sub 0 sobre la derivada respecto de x, que era menos, acá era menos, ¿no? Y la derivada de z respecto de x es menos 2x, o sea que acá queda positivo. 2x, pero tenemos que evaluarla en el punto, por eso colocamos x sub 0. Igual a y menos y sub 0 sobre menos la derivada respecto de y, que es menos 2y. Menos por menos más, queda 2y. Y sub 0 porque lo tenemos que evaluar en el punto M. Igual a z menos z sub 0. Ahora reemplazamos. X menos 1 dividido 2 veces x sub 0, 2. Igual a y menos y sub 0, que es 2, dividido 2 y sub 0, o sea, dividido 4. Igual a z menos z sub 0, que es igual a 4. Sobre 1, como para dejar expuesto o en evidencia esto y poder verificarlo. ¿Cuáles son las correctas? ¿Cuánto vale x sub 0? El opuesto de este número, 1. ¿Cuánto vale y sub 0? 2. ¿Cuánto vale z sub 0? 4. ¿Cuáles son los números de dirección? 2, 4 y 1. Sí. 2, 4 y 1. Entonces ahí tenemos plano tangente y recta normal. X, Y y Z. Bueno, acá podemos graficar en el primer octante, vamos a graficar en el primer octante el paraboloide. El paraboloide pasa por 9. Es de ramas hacia abajo. Si yo me fijo, hago y igual a 0, estoy en el plano XZ. Es 9 menos x cuadrado. Es una parábola la traza. ¿Cuánto tiene que valer 3? ¿Cuánto tiene que valer x para que z sea igual a 0? 3, más menos 3. O sea que pasa por 3. Pasa por 3 esta parábola, que en definitiva va a ser la intersección del paraboloide. Entonces, a esto lo podemos hacer en línea continua porque esto se va a marcar sobre el plano XZ. Y una vez que viene acá, continúa abriéndose, pero ya va hacia el semiespacio inferior. Bueno, de la misma forma, si nosotros hacemos x igual a 0, estoy sobre el plano YZ, y el paraboloide también va a cortar acá en, esto es 3, acá va a cortar también en 3. Bueno, como para terminarlo, como es un paraboloide circular, esta es la intersección del paraboloide. Supongamos que el paraboloide, bueno, está tapando los ejes o esta porción de los ejes coordenados. Esta sería la figura del paraboloide. Y del plano tangente, el plano tangente, a mí, acá lo que me están diciendo que el plano tangente es 2x más 4y más z. Si xy es igual a 0,
Z es igual a 14. O sea que, bueno, lamentablemente va a estar muy, muy arriba, va a estar ahí, para Z igual a 14. Si ahora hacemos, ¿qué pasa si I y Z es igual a 0? ¿Cuánto es X de corte? El X de corte es 14 dividido 2, es 7. O sea que el X de corte, bueno, también lo voy a tener por acá, más o menos. 7. Y el I de corte, o sea, el punto de corte del plano tangente respecto del eje Y, es en el caso de que X y Z sean igual a 0, y queda 14 dividido 4. Entonces queda 14 dividido 4, está quedando 7 medios. 3,5, o sea que estaría ahí estaría un poco más cerca. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Sería 7 medio, lo ponemos como 3,5. ¿Y cómo podemos graficar el plano? La intersección de dos planos es una recta. Entonces, esto que tenemos acá, y ahora tenemos este. Entonces, lo que está en verde es el plano tangente. ¿Y en qué punto del espacio es común al paraboloide rojo con el plano verde, que es plano tangente? Y en el punto 1, 2, 4. O sea, en el punto que en X es 1, en Y es 2, este es el punto P, y en el punto en 4, si esto, bueno, más o menos a la mitad, 4,5, bueno, más o menos por ahí. Levantamos la ordenada, la cota, y vemos que este es el punto I, que es el punto, digamos, intersección. Es el punto de tangencia. O sea, lo que está en verde y lo que está en rojo se tocan en ese punto. Esto tampoco lo piden. Yo un poco lo agrego acá, más que nada como para que ustedes puedan cerrar el concepto y no se mecanicen ni se agobien con todo lo que es formulario, derivada y todo, que parece ser que por ahí le perdemos un poco de contacto con lo que puede ser la interpretación geométrica, ¿no? Y la interpretación geométrica es que justamente este plano es un plano tangente y el punto de tangencia es este punto I. Este punto I que tiene, este punto más que I, le diría el punto M, que tiene coordenadas 1, 2 y 4. Único punto, porque lo toca ahí el paraboloide y después se aleja. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, se entendió, profe. Bueno. Nos está quedando poquito tiempo. La verdad que, bueno, ahí tienen en la plataforma de YouTube, tienen más ejercitación, no solamente derivada y de gradiente, sino que tienen una lista de reproducción específica de plano tangente y recta normal. No hay muchos ejercicios, pero creo que no es difícil, digamos, la comprensión de esto, ni desde el punto de vista teórico, ni tampoco desde el punto de vista práctico. Vamos a hacer un pequeño repaso, o vamos a hacer uno o dos ejercicios de lo que es polinomio de Taylor. Ya con esto ya estaríamos alineados, digamos, con la parte teórica. Yo, un comentario. La semana que viene yo no voy a dar clase. La va a dar Leonardo Giordano.
Lo que no sé es si va a dar teórico, o sea, si van a tener la semana que viene 2 clases teóricas, o él va a dar el día, creo que tienen miércoles con ustedes, el teórico. Sí. ¿Cuántas horas son el teórico? Creo que son 3 3. horas más o menos. 3, sí. 3 horas, o sea, un poquito menos que el práctico. Bueno, entonces seguramente él le va a dar el teórico que falta de máximos y mínimos, creo que es lo único que le falta a él, y el viernes le va a dar la parte práctica de máximos y mínimos, o por ahí le vuelve a dar el teórico, y yo al regreso tomaré las clases de él. O sea, la semana que viene van a tener 2 clases con él, probablemente las 2 teóricas, y a lo mejor la otra semana tengamos 2 clases conmigo, las 2 clases prácticas, para que a la semana siguiente poder tener el primer parcial, ¿sí? Profe, creo que ya la siguiente es el parcial. O sea, parece que no hay un entre medio. Claro, la siguiente, queda la siguiente nomás. Y la otra ya son los parciales. Bueno, entonces la siguiente seguramente el viernes van a ver con Leonardo. Sí, a ver, yo lo tenía anotado acá. El 17 del 9, ¿no? Claro. El 17 del 9 es el parcial. No. El 17 del 9 sí, porque hoy día es 2, 3, 3. El 10 él va a dar la clase y el 17 tenemos el parcial. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando les tome el parcial el día viernes, lo que podemos hacer, porque si tenemos 4 horas, es de 8 a 10, 10 y cuarto, hacer un repaso, aclarar dudas, y programo el parcial, por ejemplo, para las 11 de la mañana. Así hacemos de 8 a 11, un repaso, un completamiento de tema, aclaración de dudas, y a las 11 largamos el parcial. Eso creo que es algo que podríamos hacer así, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno. Fórmula de Taylor, vamos a poner polinomio de Taylor. Esto lo vieron también con ella. Sí, esto el miércoles lo vimos. Bueno, polinomio de Taylor. Ustedes ya tienen una base de lo que es el polinomio de Taylor de análisis matemático 1. Bueno, ahora tienen que ir de R2 a R3. O sea, en vez de aproximar una curva a otra curva, en vez de aproximar y función de xy, porque ustedes lo que hicieron es tener una función y función de xy y aproximarla con un y que es un polinomio de x, de tal forma que y era igual, de tal forma que f de x era igual a un polinomio de x hasta un término n, más un resto o término complementario de grado n. En el caso de análisis matemático 2, ustedes van a tener z función de x e y. Y van a tener que f de, bueno, van a tener un polinomio, ¿no? También puede ser z, lo vamos a poner como un polinomio de Taylor, función de xy, de tal forma de que f de xy sea aproximadamente de el polinomio de Taylor de xy más un resto en n, un resto o un término complementario. Bueno, las fórmulas
bueno, ahí seguramente Leonardo le hizo todo lo que es el desarrollo teórico, pero recordamos bien, vamos a usar este marcador porque ya no me queda tinta, el polinomio de Taylor, en realidad acá vamos a poner la función x, y es, bueno, voy a colocar polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es, primero era la función valuada en el punto x0 y sub 0. ¿Sí? El valor de la función. El segundo término era la derivada, que bueno, no hace falta ponerle, lo ponemos por la duda. La derivada respecto de x, valuada en x0 y sub 0. Esta es una derivada parcial. Por el delta x, que sería x menos x sub 0, más, ahora tenemos dos derivadas parciales, porque tenemos x e y, entonces esta sería la derivada primera, pero ahora parcial respecto de y, valuada en el punto x0 y sub 0, por delta y, más, ponemos punto suspensivo, y me vengo acá porque por ahí es un poco largo esto. Ahora tengo que entrar con la derivada segunda. Y desde el punto de vista mnemotécnico, bueno, también lo pueden asociar a un pseudo trinomio cuadrado perfecto, como cuando vimos el tema diferencial. De hecho, está ligado el tema este al diferencial. Entonces acá es más un medio, que para ser más exacto es 1 sobre 2 factorial. Esto también sería sobre 1 factorial, y acá van a colocar un corchete, y van a poner la derivada segunda respecto de x dos veces, valuada en el punto, por el delta x al cuadrado más el doble producto de la derivada segunda cruzada, valuada en el punto x0 y sub 0, delta x, delta y. Este 2 viene justamente por el teorema de Schwarz, ¿no? Que tendríamos que hacer más la derivada segunda de xy más la derivada segunda de ix. Como son iguales, bueno, se la suma. Más la derivada segunda, ahora respecto de y dos veces, valuada en x0 y sub 0 por delta y al cuadrado. Más, bueno, acá podrían ustedes, todo depende del enunciado del ejercicio, porque por ahí pueden decir desarrollar en serie de Taylor, o desarrollar esta función en polinomio de Taylor hasta los términos de tercer orden. Si piden hasta el término de tercer orden, ustedes acá van a poner 1 sobre 3 factorial, y acá en vez de colocar un falso trinomio cuadrado perfecto, van a poner un falso trinomio, cuatrinomio cubo perfecto. Entonces sería la derivada tercera, bueno, no importa si no se le coloca acá, pero esto ya quiere decir que es tercera directa, valuada en el punto x0 y sub 0 por delta x al cubo, más el triple producto de la derivada parcial tercera respecto de x dos veces respecto de y, valuado en el punto, por delta x al cuadrado por delta y, más el triple producto de la derivada tercera, ahora respecto de y dos veces, valuada en el punto, delta x por delta y, ahora al cuadrado, más la derivada tercera directa respecto de y, valuada en el punto, aburrido esto, ¿eh? Delta y al cubo, más
más, ¿qué cosa? Más el resto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El polinomio de Taylor va desde acá hasta acá, el polinomio de Taylor, porque más el término complementario ya es justamente lo que le está faltando a la función para acercarse al valor. En este caso, no estamos buscando como en análisis 1, que hay un grafiquito, no me acuerdo cómo era, que era y función de x, una función trascendente, compleja, y uno quiere desarrollar otra función, que es justamente una función polinómica, de tal forma que en el punto x0 sea igual. Y en las inmediaciones, o sea, en el entorno, pase cerca, ¿no? O sea que podríamos decir que esta que tenemos acá es y igual al polinomio de Taylor, que mientras más términos consideremos, más se va a aproximar. Si acá consideramos menos términos, se iguala acá, pero se aleja en las inmediaciones. Y si consideramos más términos, esto se va a ir acercando. Ahora, extiendan esto, no a x, y, extiendan a x, y, z. Si lo extienden a x, y, z, en definitiva, ustedes van a tener, en vez de tener, van a tener esto, van a tener z función de x, y. Y ahora lo que van a querer hacer es, en este punto, P sub, no x sub 0, P sub 0 de coordenada x0 de y sub 0, van a querer trabajar con una función polinómica de tal forma de que se aproxime, digamos, a esto. Por ejemplo, podríamos decir que, bueno, es difícil porque ni siquiera en los apuntes figura, pero probablemente sea una función así, de tal forma que en las inmediaciones de este punto, este sería el polinomio z igual al polinomio de Newton en x, y, que se desarrolla según lo que está visto ahí. No es una recta una curva que se aproxima a una curva. Es una superficie que se aproxima a otra superficie. Esto es, digamos, un poco como para repasar y darle un marco gráfico a este tema. Bueno, hacemos un ejercicio. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este tema? Pasa que hasta acá ya lo había explicado el del teórico, entonces como que está bastante claro. Bueno. Vamos a ver, vamos a buscar un ejercicio. Bueno,
Acá dice desarrollar a través del polinomio de Taylor en el entorno del punto 3,1, 3,1, hasta los términos de segundo orden, o sea, n igual a 2, inclusive la función f de xy igual a y elevado a la x, y elevado a la x. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es, vamos a hacer f de x, más que nada adaptándonos a la notación. Esta sería la derivada primera parcial respecto de x, y después lo vamos a reemplazar. ¿Cuál es la derivada primera de esta función respecto de x? X lo tenemos como exponente, ¿no? O sea que sería y elevado a la x por el logaritmo natural de y. La derivada primera, lo vamos a poner un poquitito más abajo, la derivada primera respecto de y. Respecto de y, vamos a bajar el exponente y va a quedar y elevado a la x menos 1. ¿Está bien? Ahora vamos a calcular la derivada segunda directa respecto de x. Bueno, x nuevamente la tenemos acá, y elevado a la x, o sea que va a volver a repetir y elevado a la x, logaritmo de y por este logaritmo de y, que vendría a ser logaritmo al cuadrado de y. Vamos ahora a calcular la cruzada, que es la derivada segunda respecto de x respecto de y. O sea, ahora lo vamos a hacer respecto de y. E y figura en los dos términos. Por lo tanto, tenemos que aplicar la derivada de un producto. Entonces, respecto de y sería la derivada del primer término, que va a ser x por y a la x menos 1 por el segundo factor como está, dije término, no, es factor, más el primer factor como está, y a la x, por la derivada de logaritmo de y, respecto de y. Sería 1 sobre y. Bueno, después vamos a revisar, pero la derivada, acá vamos a tener que calcular la derivada segunda respecto de y, respecto de x, que por el teorema de Schwarz tiene que ser igual. Lo vamos a verificar, pero vamos a, más que nada por la falta de tiempo. La derivada segunda respecto de y, dos veces, entonces tenemos x es una constante, y como es la derivada respecto de y, vamos a bajar el exponente, que es x menos 1, y va a quedar y elevado a un exponente menor en una unidad, y elevado a la x menos 2. En la derivada segunda de x dos veces, ¿no sería y a la x al cuadrado también? ¿O no? ¿En cuál? ¿En esta? Sí, ahí. O también solamente queda ahí a la x. No, es así. Esto lo vieron en análisis 1. A ver, déjame repasar. La derivada de esto respecto de x es y a la x por el logaritmo de la base. Es así. Y la derivada segunda respecto de x es nuevamente y a la x por, olvídate de esto, es y a la x por logaritmo de y. Por logaritmo de y es y a la x por logaritmo de y por logaritmo de y. Logaritmo de y por logaritmo de y es logaritmo al cuadrado de y. ¿Está bien? Sí, estaba confundido. Vamos a simplemente como para chequear esto, vamos a hacer esta derivada
que está respecto de y la vamos a hacer respecto de x. La derivada del primer factor, que es 1, y acá nos va a quedar y a la x menos 1. Acá me parece que puede haber algo más. La derivada respecto de x es esto por esto, y ahora vamos a tener acá más x, no está más x por la derivada de y elevado a la x menos 1 respecto de x. Entonces lo que vamos a hacer acá es, nos queda, esto lo hacíamos respecto de x. Respecto de x tenemos y elevado a la x menos 1 por el logaritmo de y. Y estas dos deben ser iguales. Vamos a ver. Este y 1 sobre y es lo mismo que poner y elevado a la menos 1. Y producto de potencia de igual base, los exponentes se suman. O sea que acá queda x menos 1. Entonces acá tenemos y elevado a la x menos 1, y elevado a la x menos 1. Y acá tenemos x, y a la x menos 1 logaritmo de x. O sea que sí se cumple la igualdad. Entonces, vamos a ver cómo planteamos esto. En realidad lo que tendríamos que hacer es a toda esta expresión evaluarla en el punto P, a la primera. Entonces vamos a tener 1 elevado al cubo, 1, lo ponemos así, para que haya trazabilidad y puedan repasar. 1 elevado al cubo por el logaritmo al cuadrado de 1. Bueno, todo esto que es igual. Y chicos, el logaritmo de la unidad es igual a 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 1 es 0. Bueno, esta otra, lo vamos a poner ahí. Vamos a colocar x que vale 3. X que vale 3 por y que es igual a 1 elevado a la x menos 1, o sea, elevado al cuadrado. La verdad que no tiene mucho sentido. Y acá tenemos por el logaritmo de y, que de vuelta el logaritmo de 1 es igual a 0. ¿A dónde estoy? Estoy con este. X por y, logaritmo de y. Ahora ponemos más y, que es igual 1, elevado a la 3 menos 1, elevado al cuadrado. Bueno, logaritmo de 1 es igual a 0, entonces esto queda simplemente 1. Queda muy simple. Y a esto también, si lo evaluamos en el punto P, nos va a quedar 3, que equivale a 3, por 3 menos 1 por 2, por y, que es igual a 1, elevado a la 3 menos 2, elevado a la 1, nos queda igual a 6. Bueno, entonces con esto nosotros tenemos toda la información que nos sirve para confeccionar el polinomio de Taylor. Lo vamos a llamar no f de x, sino el polinomio en x, y le vamos a poner 2, porque nos dijeron que lo hagamos hasta la de segundo orden. Primero, ¿qué colocamos? Colocamos la función evaluada, que, bueno, lo que me faltó acá, la función valuada en el punto P. La función valuada en el punto P es 1 elevado al cubo, es 1. Entonces tenemos el valor de la función valuada en el punto es igual a 1. Más era la derivada primera, de x valuada, bueno, acá tampoco la evalué, porque acá nos va a quedar 1 elevado al cubo por logaritmo de 1, todo esto es igual a 0. Entonces,
el término, este es el valor de la función, este es la derivada primera respecto de x, la derivada primera respecto de y. Acá nosotros vamos a tener el valor de x, que es 3, por 1, no es problema, esto es igual a 3. Entonces acá vamos a tener 3. Estos dos términos son los dos términos que tienen la derivada primera, parcial respecto de x, y acá me estoy tragando algo. Parcial respecto de x y parcial respecto de y, pero acá me está faltando el valor de y menos y sub 0. E y sub 0 vale 1. 3 menos 1. Estas dos serían, acá también estaría faltando x menos x sub 0, pero como es 0 la derivada no lo pongo. Y acá ya pongo 1 sobre 2 factorial, abrimos por las dudas el corchete y vamos. A la derivada segunda, bueno, 0. Ni siquiera pongo el delta x al cuadrado. Más el doble producto de la derivada segunda cruzada evaluada, que es igual a 1. O sea, lo dejo así tal cual está, pero acá tengo que poner delta x, delta y. O sea que vendría a ser x menos 3 por x menos 1, más la derivada segunda. Profe, por y menos 1. ¿Cómo? Por y. Por y menos 1. Y acá tenemos 6, factor de y menos 1 elevado al cuadrado. Esa es la expresión del polinomio de Taylor, ¿no? La función valuada más las derivadas primeras valuadas, más, y acá tenemos el término que tiene 1 sobre 2 factorial con el pseudo trinomio cuadrado perfecto. Esta sería la derivada segunda por el delta x al cuadrado. Esta sería la derivada segunda, el doble producto de la derivada segunda cruzada, que es 1, por delta x, delta y. Y esta sería la derivada segunda respecto de y valuada por y menos y sub 0 al cuadrado. Entonces, pasando en limpio esto, nos va a quedar, acá tengo 1 más 3 y menos 1, y bueno, acá podemos directamente linealizar todo esto, esto es igual a 2, acá simplificamos el 2 y va a quedar x menos 3 y menos 1, y acá vamos a tener más 6 dividido 2, va a quedar 3 y menos 1 al cuadrado. Entonces, si a nosotros nos llegan a preguntar, ¿podés evaluar perdón, este no es polinomio, esto sería en xy, ¿no? En xy, al igual que esto, en xy. Si nos piden evaluar el polinomio para un punto que está cercano a 3, 1, por ejemplo, 2,9, punto y coma, este está por defecto, al otro lo hacemos por 1,1, 1,1. Bueno, acá si no tenemos la calculadora, no podemos hacer nada. Ahora uno dice, profe, ¿cuándo no vamos a tener la calculadora? Vamos a tener la computadora. Pero de esta forma sería más fácil calcularlo, porque nos queda 3, 1 más 3, factor de y menos 1 es 1,1, menos 1 es 0,1, más x menos 3, tenemos x, perdón, y menos 1, 1,1, bien, y acá vamos a tener 2,9 menos 3, esto va a ser menos 0,1, y menos 1, vamos a tener 1,1 menos 1, 0,1.
más el triple producto de y es 1,1 menos 1 es 0,1 al cuadrado. Entonces esto lo podemos hacer fácilmente. Tenemos 1 más 0,3 menos 0,01 más, acá tenemos 0,01, 0,03. Me parece que... No, está bien. Entonces, nos va a quedar... acá tenemos 1, la parte de la decena tenemos 3, y en la parte de la centena tenemos 2. 1,32, ¿no? 1,32 el valor. Si alguien tiene calculadora ahí, ¿puede realizar este cálculo? Realizar 1,1 elevado a la 2,9. 2,9, perdón, 1,1 elevado a la 2,9. Sí. Da 1,318. Entonces, ¿eso qué sería? El valor de la función, no es el polinomio de ahí. Es el valor de la función valuado en 2,9, 1,1, 1,318. Ese valor de 2,9 y 1,1, ¿se los diste vos? No, se los di yo recién, Ok. porque el ejercicio no lo tiene, pero llegado el caso de un ejercicio en un examen, se les daría aproximar el valor de la función, nos tienen que dar el punto P, y después se alejan un punto del punto, justamente del punto P, ¿no? Un valor, digamos, cercano, ¿no? En vez de 3, yo puse 2,9, como podría haber sido 3,1, o 3,01, mientras más cerca se esté, mejor es, y mientras más términos tenga esto, en vez de hasta 2, que sea hasta 3, más todavía nos vamos a aproximar. Pero por ahí la diferencia, no vamos a decir el error, porque acá no hubo error. Lo que hubo es un concepto de aproximación y ya sabíamos que no va a dar el valor exacto. Esto es más o menos algo, no similar, pero el cálculo, digamos, del diferencial o el cálculo incremental. El incremental nos da el valor exacto. El cálculo diferencial nos da un valor aproximado, pero aceptable según las tolerancias del proyecto que estemos gestionando. Bueno, chicos, espero haber sido útil que haya sido útil la clase de hoy. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, veo que están muy callados, así que bueno, que tengan buen fin de semana y nos estaremos viendo de acá a 2 semanas. Chicos, suerte, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Que anden bien, igualmente para ustedes. Chao, Hasta luego. profe, gracias. Chao, gracias a ustedes.